Siempre digo que hay dos tipos de silencio en el mundo, aquel que calma el alma, como el de la madrugada en el campo, y aquel que la corroe por dentro, como el de una humillación a la que no puedes responder. Durante 74 años, conocí ambos muy bien, pero aquel día, en mi propia cocina, con el olor a cilantro y tomate en el aire, un tercer tipo de silencio nació, el que precede a la tormenta. Antes de contarles cómo una abuela de Oaxaca, que apenas sabía firmar su propio nombre, puso de cabeza el mundo de un hombre arrogante, les pido que consideren unirse a nuestra comunidad, si creen que la voz de la experiencia merece ser escuchada y que nunca es tarde para reclamar el respeto. Suscríbanse al canal. Cada historia compartida aquí es un hilo más en el gran bordado de la vida, y su presencia hace nuestro tejido más fuerte. Ahora, permítanme volver a aquel olor a cilantro y a la palabra que lo cambió todo. ¿No lo entiendes, Lupita? Tu madre es inútil, un peso muerto que solo sirve para retrasarnos. La voz de Ricardo, mi yerno, cortó el aire como un cuchillo sin filo. No fue un grito, lo que habría sido casi más fácil de soportar. Fue dicho con un desprecio tranquilo, calculado, como si estuviera afirmando un hecho obvio, del tipo, el cielo es azul o el fuego quema. Estaba de espaldas a mí, mirando su celular, mientras mi hija, Guadalupe, mi única hija, picaba cebollas en la tabla de madera. Sus lágrimas caían silenciosamente, mezclándose con el jugo ácido de la cebolla. No dijo nada. El sonido de los cuchillos golpeando la madera era la única protesta en el ambiente. Yo estaba de pie junto a la estufa, con una cuchara de madera en la mano, la salsa de tomate burbujeando suavemente en la olla. Mi cuerpo entero se congeló. Sus palabras no entraron por mis oídos, perforaron mi pecho. Inútil. Yo, que me levanté antes que el sol durante 50 años para hacer tortillas en el comal. Yo, cuyas manos agrietadas y llenas de callos de tanto bordar huipiles, pagaron sus libros y su uniforme escolar. Yo, que cuidé de un marido enfermo hasta su último aliento, que enterré a mis padres, que ayudé a criar a sus 2 hijos. Inútil. Mi primer instinto fue el de siempre, encogerme, desaparecer, fingir que no había oído. Era lo que hacían las mujeres de mi generación. Aprendíamos a ser como el agua, rodear las piedras, nunca enfrentarlas. Pero algo diferente sucedió. El calor de la estufa pareció subir por mi cuerpo, no el calor que cocina, sino el que forja el acero. Sentí la sangre subir a mi rostro, un hormigueo en las manos. La cuchara de madera en mi mano pareció pesar 1 tonelada. Por un instante, una imagen salvaje cruzó mi mente, la cuchara estrellándose contra su cabeza. Pero yo no era ese tipo de mujer. Mi venganza sería más silenciosa, más profunda. Sería como las raíces de un árbol antiguo, que crecen despacio pero quiebran la roca más dura. Ricardo se dio la vuelta, y sus ojos se encontraron con los míos. No mostró arrepentimiento, solo irritación por haber sido escuchado. Había una sonrisa de burla en sus labios. Esperaba que bajara la cabeza, esperaba una disculpa, tal vez, o que simplemente saliera de la habitación, derrotada. Pero no salí. Me quedé allí, de pie, sosteniendo la cuchara de madera como si fuera un cetro. Lo miré a él, luego a mi hija, que ahora sollozaba abiertamente sobre la cebolla picada, y de nuevo a él, y en esa mirada, sin una sola palabra, se declaró una guerra. Él no lo sabía todavía. Lupita no lo sabía todavía. Pero yo sí. El hombre que me llamó inútil acababa de darme el mayor propósito de mi vejez. Iba a aprender, de la manera más difícil, el verdadero valor de una mujer que él consideraba un peso muerto. La tormenta dentro de mí apenas comenzaba a formarse, y sería yo, Rosa Delgado, la señora del rancho, la mujer inútil, quien la controlaría. Para entender la fuerza que nació en mí aquel día, es necesario conocer los hilos que tejieron mi vida. Mi nombre es Rosa María Delgado de Villanueva. Hoy, casi todos me conocen solo como Doña Rosa, la viuda del rancho El Milagro. Nací en 1948, en una pequeña aldea en las montañas de Oaxaca, donde el mundo se medía por las estaciones de la cosecha, y la vida de una mujer estaba trazada incluso antes de que aprendiera a caminar. Mi padre, Emiliano, era un hombre de la tierra. Tenía el rostro surcado por el sol y las manos gruesas como la corteza de un árbol. No hablaba mucho, pero sus gestos eran lecciones. Me enseñó que la tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Mi madre, Sofía, era el corazón de la casa. Su mundo era el telar, la estufa y la iglesia.
De ella heredé el don para el bordado. A los 5 años ya sabía enhebrar la aguja. A los 10, mis huipiles ya se vendían en el mercado de Tlacolula. Cada puntada, Rosita, decía, con la voz suave como el algodón que hilábamos, es un pensamiento, borda con el corazón, y tu alma estará en la pieza. Fui la mayor de 7 hermanos. Ser la mayor, en aquella época y en aquel lugar, era como ser una segunda madre. Aprendí a cocinar, a limpiar, a cuidar de los más pequeños, a tragarme las lágrimas para no preocupar a mis padres. La escuela fue un lujo que duró solo 3 años, lo suficiente para aprender a leer con dificultad y a firmar mi nombre con una caligrafía temblorosa que siempre me llenó de vergüenza. Mi universo era el patio de tierra de nuestra casa, el olor a maíz cocido y los colores vibrantes de los hilos de bordar. A los 16 años, mi destino fue sellado, como era el de todas las muchachas de la aldea. Javier Villanueva me vio en la fiesta de Santa Cecilia. Era un buen hombre, 10 años mayor, trabajador y serio. Había heredado un pequeño pedazo de tierra de su padre, lo que lo convertía en un buen partido. Nuestros padres hablaron, hicieron los arreglos, y en menos de un año estaba casada. Dejé la casa de mi infancia con un atado de ropa y un telar que mi madre me regaló. Javier era un marido de pocas palabras, como mi padre. El afecto se demostraba en acciones, no en declaraciones. Él trabajaba de sol a sol en el campo, y yo cuidaba de la casa, de los animales y de mi bordado, que ayudaba a complementar nuestros ingresos. La vida era dura, cíclica, predecible, y yo estaba contenta. O quizás, más honestamente, no conocía otra forma de vivir. Aprendí a encontrar alegría en las pequeñas cosas, en la sonrisa de Javier cuando preparaba su mole favorito, en el nacimiento de un ternero, en la finalización de un bordado especialmente complejo. Y entonces, después de 5 años de intentos y muchas oraciones a la Virgen de Guadalupe, vino Lupita. Mi Guadalupe nació con los ojos del Padre, grandes y oscuros como la noche, y la sonrisa de mi madre. Se convirtió en el sol de mi pequeño universo. Todo lo que hacía era por ella. Cada puntada que daba en la madrugada, con la débil luz de un quinqué, era para asegurar que tuviera zapatos, libros, un futuro mejor que el mío. Yo quería que estudiara, que fuera más allá de la cerca de nuestro rancho. Quería que tuviera una voz. Javier apoyaba, a su manera. No entendía la necesidad de tanto estudio para una niña, pero veía la determinación en mis ojos y cedía. Haz lo que creas mejor, Rosa. Tú sabes lo que es bueno para ella, decía, y volvía a su labor. Lupita creció como una niña dulce y obediente. Era mi orgullo. Fue la primera de nuestra familia en terminar la preparatoria. Se fue a la capital, Oaxaca de Juárez, para estudiar secretariado. Fue allí, en ese mundo nuevo y grande, donde conoció a Ricardo. La primera vez que lo vi, me pareció un pavo real, bien vestido, con zapatos lustrosos y una sonrisa que parecía ensayada. Hablaba rápido, usaba palabras que yo no entendía. Hablaba de negocios, oportunidades, progreso. Miraba nuestro rancho con una mezcla de curiosidad y desprecio, como un turista mirando una pieza de museo. Mi corazón de madre sintió una punzada, una desconfianza menuda, como una piedrita en el zapato. Pero Lupita estaba enamorada. Sus ojos brillaban cuando lo miraba. ¿Cómo podría oponerme? Yo, que apenas sabía leer, contra aquel hombre de mundo. Me callé. Enterré mi preocupación bajo sonrisas y bendiciones, como siempre había hecho con todo lo que me incomodaba. Al fin y al cabo, la felicidad de mi hija era todo lo que importaba. Y si Ricardo era su felicidad, entonces yo lo aceptaría. Ese fue uno de los muchos silencios de los que, años más tarde, me arrepentiría amargamente. Javier se fue una mañana de junio, cuando los cactus florecían con sus colores improbables. Fue repentino, un malestar en el pecho mientras araba el campo. Cuando llegué, ya estaba en el suelo, la respiración débil, los ojos buscando los míos. Me tomó la mano, la misma mano que sostuvo el día de nuestra boda, y su último aliento fue un murmullo que sonó como mi nombre. Quedé viuda a los 58 años. El luto es un lugar extraño. Es una habitación oscura donde el tiempo no pasa. Durante meses, me moví por la casa como un fantasma, realizando las tareas por pura costumbre. El rancho, que antes era el escenario de nuestra vida, ahora parecía demasiado grande y silencioso. El único sonido era el de mis agujas perforando la tela, un ritmo constante que me impedía pensar. Lupita y Ricardo, ya casados hacía algunos años y con su primer hijo, Mateo, todavía un bebé,
Insistieron en que me fuera a vivir con ellos a la ciudad. «Mamá, no puede quedarse aquí sola», decía Lupita, con los ojos llenos de una preocupación genuina. «Es peligroso». «¿Y qué va a hacer con todo esto? Es mucho trabajo». Ricardo era más directo. «Doña Rosa, seamos prácticos. Venda el rancho. El dinero le daría una vejez tranquila. Puede comprar un apartamento cerca de nosotros. Sería más moderno». La palabra moderno salió de su boca con un tono que hacía que mi vida entera pareciera anticuada, obsoleta. Miré a mi alrededor. Vi la mecedora donde Javier descansaba al atardecer. Vi la higuera que plantamos juntos el día que nació Lupita. Vi la tierra roja que guardaba el sudor de mi marido y las lágrimas de mi viudez. Este lugar no era solo una propiedad, era el depósito de mi memoria, el único testigo de mi viaje. Vender el rancho El Milagro sería como vender mi propia piel. «No», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Me quedo». Lupita intentó argumentar, pero por primera vez no cedí. Había una fuerza nueva en mí, nacida de la pérdida. Si había sobrevivido a la muerte de mi compañero de toda una vida, podría sobrevivir a la soledad. De hecho, la soledad comenzó a transformarse en otra cosa: libertad. Por primera vez en 58 años, no necesitaba cocinar para nadie más que para mí. No necesitaba esperar a nadie. Mis decisiones eran solo mías. Fue aterrador y, al mismo tiempo, embriagador. Contraté a un muchacho de la aldea, Pedro, para que me ayudara con el trabajo más pesado del campo. Aprendí a manejar las cuentas, a negociar la venta de mis cosechas y de mis bordados directamente en el mercado. Descubrí una habilidad para los negocios que no sabía que poseía: el rancho, que mi suegro bautizó como El Milagro porque la tierra era sorprendentemente fértil, se convirtió en mi santuario. Cada mañana caminaba descalza por la tierra húmeda de rocío. Sentía la energía que subía del suelo, la misma energía que mi padre decía que nos mantenía vivos. Hablaba con las gallinas, con las cabras, con las plantas. Eran mi compañía silenciosa y leal. Fue en ese periodo que me hice una promesa a mí misma, una promesa silenciosa, dicha solo al viento de Oaxaca. Juré que nunca más dependería de nadie. Juré que honraría la memoria de Javier, manteniendo su tierra productiva y próspera. Y juré que nunca más permitiría que un hombre, fuera quien fuese, dictara el rumbo de mi vida. Era un voto de independencia, un grito de libertad tardío de una mujer que había pasado la mayor parte de su vida al servicio de los demás. Me sentía fuerte, completa. Lo que no imaginaba era que la mayor prueba a mi recién descubierta autonomía no vendría de un extraño, sino desde dentro de mi propia familia, traída por el hombre que mi hija eligió para amar. Y esa prueba pondría en jaque no solo mi promesa, sino la esencia misma de quien me había convertido. Recuerdo el día en que Lupita me habló de Ricardo como si fuera ayer. Llamó desde un teléfono público de la ciudad, la voz llena de una emoción que no le oía desde que era niña, y le daban un dulce de tamarindo. «Mamá, conocí a alguien. Es diferente». «¿Diferente cómo, mi hija?», pregunté, sosteniendo el teléfono con fuerza, como si pudiera sentir sus emociones a través del cable. «Es inteligente, ambicioso, trabaja en una oficina, usa corbata, quiere crecer en la vida, me hace sentir importante». Esa última frase quedó resonando en mi cabeza. Me hace sentir importante. Mi hija, que para mí era la persona más importante del mundo, ¿necesitaba a un hombre para sentirse así? Una vez más, la piedrita de la desconfianza se alojó en mi zapato, pero la ignoré. Su felicidad era lo que contaba. Cuando Ricardo vino al rancho por primera vez, fue como ver a un pavo real entrar en nuestro humilde gallinero. Se bajó de un coche que brillaba bajo el sol, vistiendo una camisa impecablemente blanca, que parecía ofender el polvo de nuestro camino. Me estrechó la mano con una fuerza calculada, ni demasiado débil, ni demasiado fuerte, y sonrió una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sus ojos, me di cuenta, eran calculadores. No veían, evaluaban la casa, el tamaño de la tierra, el ganado, y finalmente me evaluaron a mí. Intentó ser encantador. Elogió mi comida, llamándola auténtica. Elogió mis bordados, llamándolos una bella artesanía. Pero en cada elogio había un toque de condescendencia, como si estuviera visitando un zoológico folclórico. Hablaba de sus planes, sus inversiones, su futuro brillante. Hablaba de sí mismo la mayor parte del tiempo. Lupita lo miraba con adoración, colgada de cada palabra. A Javier, que todavía vivía en esa época, no le gustó. Mi marido,
Con su sabiduría simple y terrenal, veía a través de las apariencias. «Ese hombre habla demasiado y escucha de menos», me dijo esa noche, mientras estábamos acostados en la oscuridad de nuestra habitación. «Los hombres que presumen tanto, generalmente tienen poco que ofrecer además de palabras». Yo defendí la elección de Lupita. «Javier, los tiempos son otros. Es un hombre de ciudad. Es un buen partido para ella. Un buen partido no es el que llena los ojos, Rosa. Es el que llena el corazón de paz», respondió, y se dio la vuelta para dormir. Sus palabras, como semillas, fueron plantadas en mi mente, aunque tardé años en verlas germinar. Se casaron 6 meses después. La ceremonia fue en la ciudad, en una iglesia grande y fría, que no se parecía en nada a nuestra capillita de adobe. Ricardo lo organizó todo. Su familia era de comerciantes de la ciudad, gente que medía el valor de las personas por lo que poseían. Me sentí como un pez fuera del agua en la fiesta, con mi mejor huipil y mis sandalias de cuero. Las mujeres me miraban con curiosidad, los hombres con indiferencia. Yo era la madre de la novia, la campesina, un detalle rústico en su boda moderna. Durante la fiesta, escuché por casualidad a un primo de Ricardo comentar con otro: «Esa Lupita es una muchacha simple, pero al menos la familia tiene unas tierras buenas. Ricardo sabe lo que hace». El comentario me golpeó como una bofetada. Ahí estaba, la evaluación, la tierra. No era solo a mi hija a quien estaba desposando. Le había echado el ojo a lo que venía con ella. En ese momento, la piedrita en mi zapato se convirtió en una roca. ¿Pero qué podía hacer? Lupita estaba feliz, radiante en su vestido blanco. Interrumpir aquello sería romperle el corazón. Así que, una vez más, me callé, bailé, sonreí, abracé a los novios y recé para que la sabiduría de mi Javier estuviera, por primera vez, completamente equivocada. Recé para que el amor de mi hija fuera suficiente para transformar a ese pavo real en un hombre de verdad. Una plegaria que, descubrí más tarde, la Virgen de Guadalupe decidió no atender. Los primeros años del matrimonio de Lupita y Ricardo fueron, en la superficie, tranquilos. Se establecieron en un barrio de clase media en Oaxaca de Juárez. Ricardo trabajaba largas horas en una empresa de importación y exportación. Lupita, a petición mía, y con la renuencia de él, dejó de trabajar para cuidar de la casa. Pronto vino Mateo, mi primer nieto, un niño robusto con los ojos oscuros de mi hija. 2 años después, nació Sofía, delicada y risueña como una flor de bugambilla. Ser abuela fue como redescubrir el amor. Iba a la ciudad cada semana, llevando queso fresco, huevos del rancho y mis bordados, que ahora eran para mis nietos. Ver a esos 2 niños crecer era mi mayor alegría. Pero fue durante esas visitas que comencé a notar las grietas en la fachada del matrimonio perfecto. Ricardo, en casa, era diferente del hombre encantador que se mostraba en público. Era un rey en su pequeño castillo y esperaba ser servido y obedecido. Sus palabras a Lupita eran a menudo órdenes disfrazadas de peticiones. Lupita, la cerveza. Lupita, el periódico. Lupita, ¿por qué el niño está haciendo ruido? La criticaba constantemente, pero de forma sutil, casi imperceptible para un oído desatento. Criticaba su comida. Está bueno, pero le falta ese toque del restaurante X. Su ropa. Ese vestido no te favorece, querida. Sus amistades. Esa amiga tuya, Elena, habla muy fuerte, ¿no? Eran pequeños alfilerazos, gotas de veneno administradas diariamente, que yo veía minando la autoconfianza de mi hija. Lupita, que siempre había estado tan llena de vida, parecía estar marchitándose lentamente, siempre ansiosa por agradar, siempre con miedo de equivocarse. Conmigo, Ricardo mantenía una cortesía fría. Me llamaba Doña Rosa, pero el tono era el mismo que usaría con una empleada. Desdeñaba mis regalos del rancho. «Mamá, por favor, no necesita traer huevos. Los compramos en el supermercado. Es más higiénico», decía delante de mí, humillando mi esfuerzo. Recuerdo una vez que llevé un pequeño huipil que pasé semanas bordando para Sofía. Los diseños eran de colibríes y flores, un trabajo delicado, hecho con todo mi amor. Lupita quedó encantada. «Qué lindo, mamá. Gracias». Ricardo tomó la pequeña pieza, la analizó con el ceño fruncido y dijo: «Es rústico, pero no creo que sea práctico para una niña. Se va a ensuciar pronto, y esos hilos pueden soltarse». Dejó el huipil a un lado, como si fuera un objeto sin valor. En ese momento, vi el dolor en los ojos de Lupita. Quería defender mi regalo, defenderme a mí, pero el miedo a su marido la paralizó.
Solo esbozó una sonrisa débil y cambió de tema. Vi allí el reflejo de mí misma, de tantos años callada ante Javier, ante mi padre. La diferencia era que el silencio de Lupita no era por respeto, era por miedo. La semilla que planté con tanto sacrificio, la semilla de una mujer con voz, estaba siendo sofocada por ese hombre. Las visitas a su casa comenzaron a volverse angustiantes. El aire era pesado, cargado de una tensión no dicha. Intentaba conversar con Lupita a solas, preguntarle si todo estaba bien. «Todo está genial, mamá», siempre respondía, con una sonrisa forzada. «Ricardo solo es un poco exigente. Trabaja mucho, se estresa». Lo defendía, normalizaba su comportamiento. Era el clásico mecanismo de quien vive bajo el control de otra persona. Y yo, por miedo a alejarla, por miedo a que me prohibiera ver a los nietos, no insistía. Me contentaba con darle mi apoyo silencioso, un abrazo más apretado, una mirada que decía, «Estoy aquí». Las grietas se estaban convirtiendo en fisuras, y yo sabía que, tarde o temprano, la pared entera se derrumbaría. Solo que no imaginaba que el estruendo final sería causado por una única palabra, una palabra dirigida a mí, que finalmente me daría el coraje de tomar un martillo y ayudar a derribar aquella construcción podrida. Después de que Javier murió, y decidí quedarme en el rancho, las visitas de Ricardo y Lupita cambiaron de tono. Antes, eran visitas a la casa de sus padres. Ahora, eran visitas a la propiedad de la viuda, y la sombra de Ricardo comenzó a extenderse sobre mi tierra, sobre mi milagro. Al principio eran sugerencias. «Doña Rosa, ¿ya pensó en plantar agave aquí?», decía, caminando por mi campo de maíz como si fuera un general inspeccionando sus tropas. «El mercado del mezcal está en auge. Ganaríamos un buen dinero. Nosotros ganaríamos». Noté el uso del «nosotros». «Me gusta mi maíz, Ricardo. Es el maíz que alimenta a mis gallinas y con el que hago mis tortillas», respondía con simplicidad. Él se reía, una risa corta y sin alegría. «Ah, doña Rosa, siempre tan tradicional. Necesita pensar en el futuro de sus nietos». Usar a los nietos era su táctica favorita. Todo era por el bien de Mateo y Sofía. «Esta casa es muy grande solo para usted», comentó un día, mirando las paredes de adobe que albergaron a 3 generaciones de mi familia. «Podríamos derribarlo todo y construir un hotel boutique. ¿Ya vio lo que están haciendo en San Miguel de Allende? Los gringos pagan una fortuna por esa experiencia rústica». La idea de transformar mi hogar en un hotel para extranjeros ricos me causó un escalofrío. Él no veía una casa, veía un activo. No veía la tierra que nos alimentaba, veía un lote para desarrollar. Lupita, como siempre, se quedaba en medio. «Ricardo, querido, a mamá le gusta la casa así. Lo sé, mi amor. Solo estoy pensando en lo mejor para la familia. Tu madre no va a durar para siempre. Necesitamos planificar». Lo decía delante de mí, como si yo fuera sorda o ya estuviera con un pie en la tumba. En cada visita, la conversación sobre el rancho se volvía más frecuente y más audaz. Traía mapas, hablaba con agrimensores, hacía planes para un futuro que no le pertenecía. La presión aumentó cuando me negué a mudarme a la ciudad. Mi decisión de permanecer independiente era un obstáculo para sus planes. Empezó a minar mi capacidad para gestionar el rancho. «¿Estás segura de que ese muchacho, Pedro, es de confianza? Hoy en día no se puede confiar en nadie. El precio que consiguió por el queso está muy bajo. La están engañando. Si yo estuviera aquí, negociaría un precio mucho mejor. Ese tejado necesita una reparación. Una mujer sola no puede con eso. Se está arriesgando viviendo aquí. ¿Y si se cae y se lastima? ¿Quién la va a encontrar?». Eran comentarios hechos para asustarme, para hacerme sentir vieja, incapaz y dependiente. Quería que yo creyera que lo necesitaba, que sin su orientación moderna, yo y mi rancho estaríamos perdidos. Hubo un episodio que me marcó profundamente. Había decidido vender una de mis cabras más viejas en el mercado. Ricardo insistió en acompañarme para asegurarse de que no me timaran. En el mercado, tomó la delantera en la negociación. Trató al comprador, un señor que yo conocía desde hacía años, con una arrogancia que me avergonzó. Infló el precio, gritó, gesticuló, hizo un espectáculo. Al final, el comprador, irritado, desistió del negocio. «¿Ves lo que hiciste?», le dije a Ricardo, la voz temblorosa de rabia. Yo estaba intentando conseguir el mejor precio para usted. Esta gente del campo siempre quiere aprovecharse. Usted es muy ingenua. Ese día no vendí la cabra, y me di cuenta de que la presencia de Ricardo no era solo irritante, era destructiva.
No entendía el ritmo de la vida en el campo, las relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Solo entendía el lenguaje del dinero y del poder, y él quería el poder sobre mi tierra. Lupita veía la frustración de su marido e intentaba apaciguar. Mamá, él solo quiere ayudar. Tiene una visión de negocios que nosotros no tenemos. No es visión, mi hija. Es codicia, respondí, más dura de lo que pretendía. Su sombra se estaba volviendo más densa, más fría. Sentía que estaba perdiendo el control de mi propio espacio. Cada vez que su coche brillante subía por el camino de tierra, mi estómago se revolvía. No venía a visitar a su suegra, venía a inspeccionar su futura inversión. Y yo, la guardiana del rancho El Milagro, era solo un obstáculo temporal en su camino, un obstáculo que él estaba cada vez más impaciente por remover. Para Ricardo, mi rancho era un conjunto de hectáreas, un número en el registro de la propiedad, un potencial de lucro. Para mí, El Milagro era un ser vivo, con pulso, respiración y memoria, y yo era parte de él, así como él era parte de mí. Mi rutina era el corazón que bombeaba la vida por el rancho. Empezaba incluso antes de que el primer gallo cantara, cuando el cielo todavía estaba teñido de un azul profundo, y las estrellas parecían joyas al alcance de la mano. Salía al patio, sintiendo el frío de la tierra en mis pies descalzos, y respiraba hondo. El aire de la madrugada en Oaxaca tiene un olor propio, una mezcla de tierra húmeda, eucalipto, y si el viento soplaba en la dirección correcta, el aroma lejano del pan horneándose en la panadería de la aldea. Primero, cuidaba de los animales. Las gallinas me recibían con un alboroto cacofónico. Esparcía el maíz y hablaba con ellas, llamando a cada una por el nombre que les había dado. «Buenos días, Colorada. ¿Dormiste bien, Pintada?» Ricardo encontraba esto ridículo, una señal de senilidad. Para mí, era una forma de respeto por la vida que me alimentaba. Después, era el turno de las cabras, con sus ojos curiosos e inteligentes. El ordeño era un ritual. El sonido rítmico de la leche chorreando en el balde de metal, el calor del cuerpo del animal contra el mío, el olor fuerte y dulzón de la leche fresca. Con esa leche hacía el queso que vendía en el mercado, un queso famoso en la región por su calidad. Era el trabajo de mis manos, la herencia de mi madre. Con el sol ya despuntando en el horizonte, preparaba mi desayuno, café fuerte, endulzado con piloncillo y una tortilla caliente, hecha en el comal que fue de mi abuela, con un poco de queso fresco. Comía sentada en la galería, observando el mundo despertar. Veía a los colibríes disputarse el néctar de mis flores, oía el zumbido de las abejas. Era un concierto diario, y yo era la única espectadora. La mayor parte de mi día estaba dedicada al bordado. Tenía un pequeño taller, una habitación iluminada donde guardaba mis tesoros, cajas y más cajas de hilos de seda y algodón, organizadas por color, creando un arco iris polvoriento. La tela estirada en el bastidor era mi lienzo en blanco. Mis dedos, ya un poco torcidos por la artritis, se movían con una agilidad que desmentía mi edad. Conocían el camino, la danza de la aguja que entra y sale, creando formas, contando historias. No usaba diseños prefabricados. Mis bordados nacían de mi imaginación, de mi observación del mundo. Eran las flores de mi jardín, los pájaros que visitaban la higuera, los patrones geométricos de las ruinas de Mitla. Cada pieza llevaba semanas, a veces meses, en completarse. Era un trabajo de paciencia y devoción. Ricardo una vez sugirió que optimizara el proceso. Podría contratar a unas muchachas de la aldea para hacer el trabajo más simple, crear una línea de producción. Podríamos vender por internet. Él no lo entendía. No se trataba de producción, se trataba de creación. Cada pieza llevaba un pedazo de mi alma. Era mi voz, mi forma de dejar una marca en el mundo. Por la tarde, cuidaba del huerto, donde crecían los tomates, los chiles, el cilantro y las calabazas que iban a mi olla. La tierra de El Milagro era generosa. Todo lo que plantaba me lo devolvía en abundancia. Era una conversación silenciosa entre la naturaleza y yo, un intercambio de cuidado por sustento. El final del día llegaba con el sol poniéndose detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja, rosa y violeta. Me sentaba en la mecedora de Javier, en la galería, y observaba el espectáculo. Era el momento en que más extrañaba su ausencia, pero también era el momento en que sentía su presencia con más fuerza. Sentía que él estaba allí, satisfecho de ver que yo estaba cuidando nuestro hogar, nuestra tierra. Esta era la vida que Ricardo llamaba atrasada.
Esta era la mujer que él consideraba inútil. Él solo veía a una vieja, sola en una casa cayéndose a pedazos, haciendo un trabajo manual sin valor. No podía ver la riqueza, la complejidad, la belleza y la fuerza que existían en cada rincón de mi rancho, en cada gesto de mi rutina. Estaba ciego al alma del lugar, y esa ceguera sería, al final, su propia ruina. Aquel día fatídico comenzó como muchos otros. Lupita me llamó la noche anterior, la voz tensa. «Mamá, ¿podemos almorzar ahí mañana? Yo, Ricardo y los niños. Necesito salir un poco de la ciudad». Yo sabía lo que significaba salir un poco de la ciudad. Era un código para «tuvimos otra pelea» o «la presión es insoportable». «Claro, mi hija. Hago ese pollo con mole que tanto les gusta», respondí, con el corazón encogido. Pasé la mañana entera en la cocina. Preparar mole es un acto de amor y paciencia. Son más de 20 ingredientes, cada uno tostado y molido por separado. Una sinfonía de sabores que tarda horas en armonizarse. El olor que emanaba de mi cocina era el olor de mi herencia, de las recetas pasadas de madre a hija. Llegaron poco antes del mediodía. Los niños, Mateo y Sofía, corrieron a abrazarme, y su alegría fue un bálsamo instantáneo. Amaban el rancho, la libertad de correr, de ensuciarse los pies de tierra, de perseguir a las gallinas. Para ellos, el milagro era un paraíso. Ricardo, sin embargo, se bajó del coche con una nube negra sobre la cabeza. Apenas me saludó. Entró en la casa y se sentó en la sala, tomando su celular inmediatamente, creando una barrera invisible entre él y el mundo. Lupita vino a la cocina a ayudarme, los ojos cansados y los hombros encorvados. «¿Pasó algo?», pregunté suavemente mientras removía la olla de arroz. Ella suspiró. «Lo de siempre, mamá. Problemas en el trabajo. Una negociación que no salió bien. Está insoportable. Y se desquita contigo», afirmé, no como una pregunta. No respondió. Solo comenzó a picar las cebollas para la ensalada, con una furia contenida. El almuerzo fue tenso. Ricardo apenas tocó la comida que había pasado la mañana preparando. Se quejó de que el internet en el rancho era lento, que no podía resolver sus asuntos urgentes. Los niños, sintiendo la tensión, estaban más callados de lo normal. Después del almuerzo, los niños fueron a jugar al patio. Lupita y yo estábamos en la cocina, lavando los platos. Ricardo entró, el rostro una máscara de frustración. Estaba hablando por teléfono, caminando de un lado a otro. La conversación era sobre dinero, sobre un contenedor que se quedó retenido en la aduana, sobre pérdidas financieras. Colgó el teléfono con una maldición ahogada y se volvió hacia Lupita. «No sé cómo vamos a resolver esto. Es mucho dinero. Te dije que invertir en eso era arriesgado. Ya encontraremos la forma, querido». «Siempre lo hacemos», dijo Lupita, intentando calmarlo. «¿Nosotros? ¿Quién es nosotros?», replicó él, la voz cargada de veneno. «Tú no haces nada en todo el día más que cuidar de la casa. Soy yo el que tiene que resolver todo. Estoy cansado, Lupita, cansado de cargar con todos a cuestas». Su mirada entonces se fijó en mí. Yo estaba de pie, secando un plato, intentando volverme invisible, pero en ese momento me convertí en el pararrayos de toda su furia y frustración. «Y lo peor es que todavía tenemos que preocuparnos por su futuro», dijo, señalando con la barbilla en mi dirección, con su terquedad de quedarse en este fin del mundo, gastando dinero en reparaciones, en lugar de vender y facilitarle la vida a todo el mundo. Lupita empezó a llorar. «Ricardo, por favor, no hables así de mi mamá». Y fue entonces cuando pronunció la sentencia. Se volvió hacia ella, ignorando por completo mi presencia, como si yo fuera un objeto, un mueble en la cocina. «No lo entiendes, Lupita. Tu madre es inútil, un peso muerto que solo sirve para retrasarnos». El plato que sostenía se me resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo, pero el ruido de la porcelana rompiéndose fue ahogado por el sonido de mi mundo partiéndose en dos. Inútil. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada, horrible. Me miró, vio el plato roto, y su rostro se contorsionó en aún más desprecio. Genial. Además de inútil, torpe, un gasto más. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dando un portazo. Nos quedamos allí, Lupita y yo, en medio de los trozos de porcelana y los escombros de nuestra relación. Ella sollozaba, el rostro entre las manos. «Perdóname, mamá, perdóname». No podía responder. Estaba en shock. No era la rabia lo que me dominaba todavía, sino un dolor frío y profundo. Un dolor que venía de un lugar muy antiguo.
Era el dolor de todas las mujeres de mi linaje que fueron silenciadas, menospreciadas, consideradas menos. Era el eco de siglos de desvalorización, pero en ese eco, una nueva nota comenzó a sonar, una nota de furia, una nota de resolución. Miré los pedazos en el suelo y supe que algo necesitaba ser reconstruido, no el plato, sino mi dignidad. El silencio que se instaló en la cocina después de la salida de Ricardo era más ensordecedor que cualquier grito. Era un silencio denso, pegajoso, lleno de palabras no dichas y sentimientos aplastados. Lupita seguía llorando, un llanto de culpa e impotencia. Yo, por otro lado, sentí mis propias lágrimas secarse incluso antes de nacer. El dolor inicial se estaba cristalizando en algo duro y frío dentro de mí. Me agaché lentamente, mis rodillas crujiendo en protesta, y comencé a recoger los trozos de porcelana, uno por uno. Mis manos no temblaban. Había una claridad terrible en mi mente. Cada trozo que recogía era un pedazo de la imagen que tenía de mi familia, de mi hija, de mí misma. Una imagen que acababa de ser irremediablemente rota. «Mamá, deja que yo limpie», dijo Lupita entre sollozos, intentando ayudarme. «No», respondí, y mi voz sonó extraña a mis propios oídos, firme, sin emoción. «Yo lo rompí, yo lo limpio». Había un doble significado en esa frase, pero dudo que ella lo percibiera. Ricardo no volvió a la cocina. Oí el motor de su coche arrancar y alejarse, los neumáticos chirriando en el camino de tierra. Se había ido, dejando a Lupita y a los niños atrás. Un acto de cobardía que solo sirvió para alimentar la llama que comenzaba a arder dentro de mí. Lupita finalmente dejó de llorar y se quedó observándome, el rostro hinchado y rojo. Él no quiso decir eso, mamá. Está bajo mucha presión. Me levanté, con el recogedor lleno de trozos, y la miré a los ojos. Sí, quiso, mi hija. Quiso decir cada palabra. La presión solo hizo que la verdad saliera. Pero... No hay pero, Guadalupe. La interrumpí, usando su nombre completo, algo que solo hacía cuando estaba muy seria. Hoy viste al hombre con el que te casaste, el hombre que defiendes, el hombre que le falta el respeto a tu madre delante de ti, en tu casa, y tú no dices una palabra para defenderla. La verdad de mis palabras la golpeó como una segunda bofetada. Retrocedió, los ojos llenos de un nuevo dolor. «¿Qué podía hacer?», susurró, la voz quebrada. «Podrías haber dicho, no le hables así a mi madre. Podrías haber dicho, vete de su casa. Podrías haber demostrado que tienes carácter, pero elegiste el silencio, el mismo silencio que yo elegí durante tantos años. Y mira a dónde nos ha traído». Fui a la basura y tiré los trozos. El sonido fue definitivo, final. Pasé el resto de la tarde en silencio. Lupita intentó hablar. Se disculpó una vez más. Yo solo asentía. No estaba enfadada con ella. Era una decepción profunda, pero mi furia estaba toda reservada para Ricardo. Jugué con los nietos, intentando mantener una apariencia de normalidad para ellos, pero por dentro, una transformación estaba ocurriendo. La mujer dócil y sumisa, la rosa que siempre buscaba la paz a cualquier costo, estaba muriendo. En su lugar, una semilla de acero estaba germinando en el suelo fértil de mi humillación. Esa noche, después de que Lupita acostara a los niños y viniera a despedirse, pues un vecino la llevaría de vuelta a la ciudad, me abrazó en la puerta. «¿Me perdonas? Te amo, mi hija. Eso nunca va a cambiar», dije, lo cual era la más pura verdad. Pero perdonar lo que pasó hoy, eso es otra historia. No se trata de perdonar, se trata de no olvidar. Cuando se fue, y el rancho se sumergió en su quietud nocturna, no sentí soledad. Sentí una energía vibrante corriendo por mis venas. Fui a mi habitación, abrí el viejo arcón de madera a los pies de mi cama y saqué una caja de metal. Dentro estaban los documentos del rancho, la escritura, pasada de mi suegro a Javier y de Javier a mí. Los sostuve en mis manos. El papel era viejo, amarillento, pero representaba algo poderoso. Representaba mi seguridad, mi independencia, mi hogar, lo único en el mundo que era verdaderamente mío. Ricardo quería esto. Me consideraba un obstáculo entre él y esta tierra. Me llamó inútil, un peso muerto. Pues bien, iba a mostrarle el peso que una mujer inútil podía tener. Iba a usar la única arma que poseía, esta tierra, este rancho, para enseñarle una lección sobre el respeto, una lección que jamás olvidaría. Esa noche, bajo la pálida luz de la luna, el plan comenzó a formarse en mi mente. No era un plan de venganza, sino de justicia. La justicia de Doña Rosa,
La noche que siguió fue una de las más largas de mi vida. No dormí. Me quedé sentada en la mecedora de la galería, la caja de metal con los documentos en mi regazo, observando la danza de las sombras bajo la luz de la luna. El aire frío de la noche no me molestaba. El fuego dentro de mí me mantenía caliente. Mi mente, que durante tantos años se ocupó de cosas simples como recetas y patrones de bordado, ahora trabajaba con una fiebre que no conocía. Rebobinaba mi vida, escena por escena, como si estuviera viendo una película. Me vi a mí misma de niña, entregando el dinero de mis primeros bordados a mi padre, sin cuestionar nunca. Vi a la joven novia, prometiendo obediencia a un hombre que apenas conocía. Vi a la madre, sacrificando sus propias necesidades y sueños por el futuro de su hija. Vi a la viuda, aferrándose tercamente a su independencia recién descubierta. Y vi a la abuela, siendo llamada inútil, en su propia casa. Todas esas rosas estaban allí conmigo en esa galería, y todas ellas estaban cansadas. Cansadas de servir, de callar, de encogerse para caber en los espacios que otros les designaban. Recordé algo que mi padre me dijo una vez, cuando yo era niña. Estábamos en el campo, y me mostró una pequeña planta que brotaba de una grieta en una gran roca. «Mira, Rosita», dijo con su voz grave, «la fuerza no está en el tamaño, está en la raíz. Una raíz determinada puede romper la piedra más dura. Nunca lo olvides». En ese momento lo entendí. Mi vida entera se había tratado de ser flexible, como una rama al viento, pero ahora era el momento de ser la raíz. Era el momento de afianzarme y usar la fuerza acumulada en 74 años de silencio y resiliencia. ¿Qué quería Ricardo? El rancho. Veía el milagro como su derecho, una extensión de la posesión que tenía sobre mi hija. Ya se veía a sí mismo como el dueño, el señor de esas tierras. La herencia de Lupita era, en su cabeza, su herencia. Y si no lo fuera, la idea surgió como un relámpago en la oscuridad, simple y al mismo tiempo revolucionaria. Siempre supuse que el rancho sería de Lupita. Era el orden natural de las cosas. Pero, ¿la ley me obligaba a ello? No lo sabía. Era ignorante en asuntos de leyes y papeles, pero estaba decidida a averiguarlo. El plan comenzó a tomar forma. No iba a enfrentarlo. No iba a gritar ni a pelear. Eso sería jugar su juego. Un juego que yo ciertamente perdería. Mi batalla se libraría en silencio, en notarías y despachos que él ni siquiera imaginaría que yo tendría el coraje de pisar. Necesitaba ayuda, de alguien que entendiera de leyes, que pudiera guiarme. La idea de ir a la ciudad, de buscar un abogado, era aterradora. Yo, una mujer de campo, que se sentía perdida en calles bulliciosas y edificios altos, pero el miedo era menor que la determinación que ardía en mi pecho. La imagen del rostro desdeñoso de Ricardo era el combustible que me impulsaba. Pensé en mis nietos, Mateo y Sofía. Eran inocentes en todo esto. Me amaban a mí y al rancho. Cualquier cosa que hiciera no podría perjudicarlos. Al contrario, lo que estaba a punto de hacer era, en gran parte, por ellos, para protegerlos, para asegurar que su futuro no estuviera en manos de un hombre que medía el mundo en cifras y despreciaba las raíces de su propia familia. Cuando los primeros rayos de sol tocaron las montañas, mi decisión estaba tomada. Firme como la roca que mi padre me había mostrado, yo, Rosa Delgado, iba a desheredar a mi yerno. No sabía exactamente cómo, pero lo haría. Iba a separar el destino de mi hija del destino de su marido. Iba a proteger mi legado, la tierra de Javier, el alma de El Milagro. Me levanté de la silla, el cuerpo dolorido por la noche en vela, pero el alma más ligera de lo que había estado en años. Fui a la cocina, puse el agua a hervir y empecé a prepararme. No estaba solo haciendo café. Me estaba preparando para la guerra, una guerra silenciosa, librada con plumas y papeles timbrados, pero una guerra, al fin y al cabo. Y por primera vez en mi vida, sentía que tenía una oportunidad de ganar. 2 días después, le dije a Lupita que necesitaba ir a Oaxaca de Juárez. Me llamó, la voz todavía cautelosa, preguntando si necesitaba algo. Fue la oportunidad perfecta. Mi hija, necesito ir al mercado a comprar unos hilos especiales para un bordado. Y también quería ver a un médico. Me ha estado doliendo la espalda. Mentí. La mentira pesó en mi lengua, pero era un mal necesario. No podía arriesgarme a que se lo contara a Ricardo. «Oh, mamá, ¿quiere que vaya con usted?», se ofreció, probablemente por culpa. «No es necesario, querida. Me gusta ir sola, andar a mi propio ritmo. Tomo el primer autobús y vuelvo al final de la tarde». El autobús que conectaba mi aldea con la capital era una entidad propia.
Un vehículo antiguo, colorido, que se balanceaba y crujía en cada curva de la sinuosa carretera que descendía de las montañas. Me senté junto a la ventana, agarrando mi bolso con fuerza. Dentro, en un sobre, estaban los documentos del rancho y todos mis ahorros. Mientras el autobús se alejaba de mi mundo familiar de tierra roja y cielo azul, un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. ¿Qué estaba haciendo? Era una anciana, casi analfabeta, yendo a enfrentar un mundo que no entendía. Cada pasajero que subía al autobús parecía más seguro, más conocedor del mundo que yo. Por un momento, las ganas de pedirle al conductor que parara y volver a la seguridad de mi rancho fueron casi irresistibles. Cerré los ojos y la imagen del rostro de Ricardo surgió en mi mente, el desprecio en su mirada, la palabra inútil. La ansiedad se convirtió en brasa. Abrí los ojos. No iba a dar marcha atrás. La llegada a Oaxaca de Juárez fue un asalto a mis sentidos. El ruido del tráfico, los claxones, la multitud de gente hablando, riendo, gritando, los olores de la comida callejera mezclados con el humo de los escapes. Yo, acostumbrada al silencio del campo, me sentí pequeña y aplastada. No tenía idea de dónde encontrar un abogado, o un notario, como los llamaban los mayores. Lo único que sabía era que estaban en el centro de la ciudad, en edificios serios e imponentes. Empecé a caminar, guiándome por la cúpula de la Catedral de Santo Domingo. Miraba las placas en las puertas. Doctor Fulano, abogado, licenciado Sutano, notaría pública. Cada puerta parecía una barrera infranqueable. ¿Cómo podría entrar en uno de esos lugares? ¿Qué diría? ¿Se reirían de mí, una viejita con rebozo y sandalias? Después de casi una hora caminando en círculos, con el calor y la duda empezando a vencerme, me detuve frente a un edificio más antiguo, menos intimidante que los otros. La placa de latón en la puerta era pequeña y discreta. Lic. Elena Cruz. Asuntos civiles y familiares. Una mujer. El nombre Elena me dio una pequeña chispa de esperanza. Quizás una mujer me entendería mejor. Respiré hondo, invoqué el coraje de la Virgen de Guadalupe y empujé la pesada puerta de madera. El interior era fresco y silencioso. Una joven secretaria me miró de arriba a abajo. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó, la voz profesional, pero no hostil. Yo quisiera hablar con la licenciada Cruz. Mi voz salió como un susurro. ¿Tiene cita? No, yo no sabía qué necesitaba. Sentí mi rostro enrojecer de vergüenza. La secretaria pareció dudar, pero algo en mi expresión, quizás la desesperación, quizás la determinación, la conmovió. «Un momento, por favor». Desapareció por una puerta y volvió unos minutos después. «La licenciada puede recibirla unos minutos». Tuvo una cancelación. Mi corazón dio un salto. Sentí como si una fuerza mayor me estuviera abriendo el camino. La secretaria me condujo a una sala llena de libros. Detrás de un gran escritorio de madera estaba sentada una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en un elegante moño y gafas de montura fina. Me miró con ojos inteligentes y curiosos. «Buenos días, señora. Siéntese, por favor. Soy Elena Cruz. ¿Qué la trae por aquí?». Me senté en la silla frente a ella, el bolso todavía firmemente en mi regazo. Mi viaje me había llevado hasta allí. Ahora venía la parte más difícil: encontrar las palabras para explicar la tormenta que me había impulsado hasta su puerta. Ante aquella mujer, la licenciada Elena Cruz, las palabras que había ensayado en mi cabeza desaparecieron. Me quedé allí, en silencio, solo aferrando mi bolso, sintiendo el peso de mi propia audacia. Ella no me apresuró, simplemente esperó, con una paciencia que me sorprendió. Sus ojos no eran de lástima, sino de una atención genuina. «Tómese su tiempo», dijo, con voz tranquila. «¿Quiere un vaso de agua?». Asentí, agradecida. Mientras la secretaria traía el agua, respiré hondo y decidí que la única manera de hacerlo era empezar por el principio. No el principio de mi vida, sino el principio de mi dolor. «Mi yerno me llamó inútil», dije, y la palabra salió rasgando mi garganta. La licenciada Cruz no mostró sorpresa, solo juntó las manos sobre el escritorio y me escuchó. Y entonces, como una presa que se rompe, toda la historia brotó de mí. Hablé de Ricardo, de su arrogancia, de sus planes para mi rancho. Hablé del desprecio, de las pequeñas humillaciones diarias. Hablé de mi hija, Lupita, atrapada en medio, ciega o demasiado asustada para ver la verdad. Y conté la escena en la cocina, la palabra que rompió algo dentro de mí. Mientras hablaba, no lloré.
La emoción era tan intensa que se transformó en una narrativa fría y precisa. Estaba testificando a mi propio favor. Cuando terminé, el silencio en la sala era pesado. Finalmente saqué los documentos del sobre y los puse sobre su escritorio. Este es mi rancho. El milagro. Era de mi marido. Ahora es mío. Él cree que es suyo. Está esperando que me muera para ponerle las manos encima. Respiré hondo. Quiero quitárselo. Quiero que nunca, jamás, toque 1 centímetro de mi tierra. ¿Es posible hacer eso? Elena Cruz tomó los documentos y los examinó con cuidado. Leyó cada página, con expresión seria. Después de un largo rato, levantó los ojos hacia mí. «Doña Rosa», empezó, y el uso del doña sonó respetuoso, no condescendiente. Lo que su yerno hizo se llama abuso emocional, y lo que pretende hacer con su propiedad también tiene un nombre. Se llama codicia. Oír aquello de una mujer de ley, ver mi dolor y mi miedo nombrados y validados, fue como si un peso enorme me fuera quitado de la espalda. No estaba loca. No estaba siendo demasiado sensible, como Ricardo tantas veces insinuó. Y sí, continuó, es perfectamente posible hacer lo que usted desea. La propiedad está a su nombre. Usted tiene total y absoluto derecho de disponer de ella como bien entienda. Un alivio tan profundo me invadió que mis piernas flaquearon. Hay algunas maneras de hacerlo, explicó, con una claridad que me calmó. Podemos redactar un nuevo testamento, uno que sea muy específico sobre sus deseos. Podemos, por ejemplo, dejar el rancho directamente a sus nietos, Mateo y Sofía, creando un tipo de fideicomiso o usufructo que garantice que solo tengan acceso a la propiedad cuando alcancen la mayoría de edad y que su hija, Lupita, pueda usufructuar la tierra, pero nunca venderla o transferirla al nombre de su marido. Eso protegería el legado de su familia y, al mismo tiempo, impediría legalmente que su yerno se beneficiara. La idea de dejar el rancho a mis nietos era perfecta. Era la solución que mi corazón buscaba. No se trataba de castigar a Lupita, sino de proteger el futuro, de proteger la tierra de las garras de Ricardo. ¿Eso significa que él no podría hacer nada?, pregunté, casi sin poder creerlo. Absolutamente nada. No tendría base legal para impugnar. El testamento es su voluntad soberana. Y haremos un testamento blindado, como decimos, sin fisuras. Me explicó el proceso. Necesitaría documentos, testigos. Llevaría algún tiempo. Y costaría dinero. Tengo mis ahorros, dije señalando mi bolso. Es todo lo que tengo. Elena Cruz sonrió por primera vez. Una sonrisa amable. No se preocupe por eso ahora, doña Rosa. Encontraremos la manera. Lo importante es que usted ha dado el primer paso. Ha decidido luchar. Al salir de su despacho, el sol de la tarde ya no parecía tan agresivo. La ciudad ya no parecía tan aterradora. Me sentí más alta, más fuerte. Ya no estaba sola. Había encontrado una aliada, una voz para mi causa. Tomé el autobús de vuelta a casa, y por primera vez en muchos días, no sentí miedo del futuro. Sentí esperanza. El pavo real en mi gallinero no lo sabía, pero el suelo bajo sus pies estaba a punto de cambiar para siempre. El proceso legal, como me había advertido la licenciada Cruz, no fue rápido. Exigió paciencia, algo que la vida en el campo ya me había enseñado a tener. Fueron necesarios 2 viajes más a la ciudad, cada uno planeado con el cuidado de un general preparando una batalla. Inventaba excusas, citas médicas, compras para un gran bordado, visitas a una prima lejana. Cada mentira a Lupita era una pequeña puñalada en mi corazón, pero me aferraba al propósito mayor. Era por su bien también, aunque ella aún no lo supiera. La licenciada Cruz fue mi guía y mi fortaleza en este laberinto de papeles y términos jurídicos que apenas comprendía. Me explicaba todo con una sencillez y un respeto que me emocionaban. Palabras como usufructo vitalicio, cláusula de inalienabilidad y fideicomiso entraron en mi vocabulario. Las repetía para mis adentros por la noche, como si fueran un encantamiento de protección. Descubrí que tenía más poder del que jamás imaginé. El poder de decidir, de proteger, de trazar el futuro de mi legado. Aquel rancho, que yo veía como mi hogar y mi prisión, era también mi mayor arma. La parte más difícil fue la decisión sobre Lupita. Mi corazón de madre quería protegerla, no castigarla. La licenciada Cruz entendió mi angustia. «Podemos hacerlo así, doña Rosa», sugirió en una de nuestras reuniones. «Su hija, Guadalupe, tendrá el derecho de vivir en el rancho y de usufructuar sus frutos durante toda su vida. Eso se llama usufructo vitalicio. Podrá vivir allí, plantar, cosechar,
criar a sus hijos. Pero la propiedad legal, la nuda propiedad, como la llamamos, pertenecerá a sus nietos, Mateo y Sofía. Esto significa que Lupita nunca podrá vender, hipotecar o transferir el rancho. Cuando ella fallezca, la propiedad plena pasará a los nietos, libre y sin cargas. Y, por supuesto, incluiremos una cláusula específica que anula cualquier derecho de su cónyuge sobre el usufructo. Era la solución perfecta. Un acto de amor y, al mismo tiempo, de protección. Garantizaba el techo y el sustento de mi hija, pero ponía la tierra, la herencia de sangre, a salvo de las ambiciones de Ricardo. Él podría vivir allí, si Lupita lo permitía, pero siempre sería un invitado, nunca el dueño. La idea me dio una satisfacción sombría y profunda. Finalmente, llegó el día de firmar los documentos. Era una mañana lluviosa de septiembre. La lluvia parecía lavar la ciudad, dejando el aire limpio y fresco. En la notaría, un lugar solemne con olor a papel viejo y cera, la licenciada Cruz me presentó al notario, un señor mayor y serio. Él leyó el documento en voz alta, con su voz monótona y formal. Yo escuchaba cada palabra, cada cláusula. Era mi voluntad, traducida al lenguaje de la ley. Cuando terminó, me miró por encima de las gafas. ¿Usted entiende y está de acuerdo con todo lo que está escrito aquí, señora Delgado? Sí, señor, dije, la voz firme. Me extendió una pluma. La miré. Un objeto tan pequeño, pero con tanto poder. Recordé mi caligrafía temblorosa, la vergüenza que siempre sentí por apenas saber escribir. Pero aquel día no había vergüenza, solo había propósito. Tomé la pluma. Mi mano, que conocía el peso de la aguja, del azadón y de la cuchara de palo, ahora sentía el peso de la historia. Con un trazo firme, que me sorprendió incluso a mí misma, firmé mi nombre, Rosa María, Delgado de Villanueva. En ese momento, no era solo la viuda, la madre, la abuela. Era la matriarca de mi familia, la guardiana de mi tierra. Había usado la ley, la herramienta del mundo de los hombres, para afirmar mi poder de mujer. Cuando salí de la notaría, la lluvia había cesado, y el sol se abría paso entre las nubes. Parecía una señal. Guardé mi copia de los documentos en el fondo de mi bolso, como un secreto precioso. Ahora era solo cuestión de tiempo. No necesitaba hacer nada más, salvo esperar. Esperar el momento adecuado para que Ricardo, el pavo real, descubriera que el gallinero tenía nuevas reglas, y que la dueña era yo. Con los documentos firmados y guardados a buen recaudo, una extraña calma se apoderó de mí. El fuego de la rabia dio paso a una paciencia fría y vigilante. Había hecho mi jugada en el gran tablero. Ahora, observaría cómo se movían las piezas. Mi rutina en el rancho continuó igual. Cuidaba de los animales, del huerto, de mi bordado. Para cualquiera que mirara desde fuera, yo era la misma doña Rosa de siempre. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Mi sumisión, mi tendencia a evitar conflictos, había sido reemplazada por una columna de acero. Ricardo y Lupita siguieron visitándome los fines de semana. Irónicamente, su comportamiento empezó a cambiar. Quizás Lupita había hablado con él después de aquel día fatídico. Quizás él se dio cuenta de que había exagerado. Se volvió falsamente solícito. «Doña Rosa, no se levante. Yo traigo el agua. ¿Necesita ayuda con esas bolsas? Déjeme que las llevo. Este queso suyo está cada día mejor. Debería enseñarme el secreto». Era una actuación, y yo lo sabía. Estaba intentando reparar el daño, no por remordimiento, sino por estrategia. Vio la expresión en mi rostro aquel día, y quizás por primera vez sintió que su preciada inversión podría estar en riesgo. Su nueva amabilidad era más insultante que su hostilidad abierta, porque era deshonesta. Yo aceptaba su ayuda con una sonrisa educada y un «Gracias, Ricardo». Jugaba su juego. Le dejaba creer que me estaba conquistando, que todo estaba perdonado y olvidado. Él confundió mi silencio con debilidad, mi paciencia con senilidad. No podía concebir que una mujer como yo, vieja y de campo, pudiera estar tramando algo tan complejo bajo su indiferencia. Lupita, por su parte, estaba aliviada con la aparente paz. Quería desesperadamente creer que todo estaba bien. «¿Ves, mamá? Ha cambiado. Entendió que se equivocó», me dijo un día, con un optimismo frágil. Yo solo sonreí. «Qué bueno, mi hija». Lo que ella no veía era que, mientras Ricardo me ofrecía un vaso de agua, sus ojos seguían escaneando la propiedad. Lo sorprendía mirando los linderos del terreno, calculando. Lo oí al teléfono una vez, en el patio, hablando bajo sobre potencial de desarrollo.
y valorización de la zona. No había cambiado, solo había cambiado de máscara. Esta fase de calma fue, para mí, un período de observación. Veía a mi hija con nuevos ojos. Veía cómo se esforzaba por mantener esa paz frágil, cómo caminaba de puntillas alrededor de su marido, siempre con miedo de una nueva explosión. Veía el precio que pagaba por ese matrimonio, su voz, su espontaneidad, su alegría, y eso solo fortalecía mi resolución. Lo que hice no fue solo para proteger la tierra, fue para darle a mi hija una oportunidad de liberarse, aunque ella aún no supiera que estaba atrapada. También usé este tiempo para fortalecerme. Leía y releía mi copia del testamento, hasta memorizar las palabras difíciles. Practicaba en mi mente lo que diría cuando llegara la hora. Ya no sería la mujer que tartamudeaba o bajaba la mirada. Sería la dueña de mi casa, de mi tierra y de mi voz. Los meses pasaron. Llegó el otoño, pintando las hojas de tonos ocres. La cosecha de maíz fue buena. La vida seguía su curso, y la bomba de tiempo que yo había montado seguía haciendo tic-tac, silenciosamente, en el fondo de mi arcón de madera. Ricardo, en su arrogancia, no oía nada. Creía que tenía el control. Creía que el tiempo estaba a su favor. Mal sabía él que el tiempo y la ley ahora estaban de mi lado. La calma era solo el aire siendo absorbido por los pulmones de la tormenta, antes del grito. La falsa amabilidad de Ricardo duró unos meses, pero la codicia es como una mala hierba. Se puede cortar la parte de arriba, pero la raíz sigue viva y pronto vuelve a crecer, más fuerte que antes. Y con el paso del tiempo, su máscara comenzó a resbalar, revelando el rostro ambicioso de siempre. Comenzó a traer amigos al rancho los fines de semana, hombres como él, de la ciudad, con zapatos caros y miradas evaluadoras. No venían a un almuerzo familiar, venían a ver la propiedad. Recuerdo un domingo en particular. Trajo a un hombre llamado Hernán, a quien presentó como un amigo del sector inmobiliario. Mientras yo estaba en la cocina, escuché su conversación en la galería. «El terreno es plano aquí, excelente para construir», decía Hernán. «¿Y la vista de las montañas? Espectacular. ¿Cuántas hectáreas tiene en total, Ricardo?» 20, respondió mi yerno, con un orgullo que no le correspondía. Tierra de primera, y la ubicación es estratégica. Lo suficientemente cerca de la ciudad para ser conveniente, lo suficientemente lejos para ser un refugio. Tienes suerte, mi amigo. Una joya como esta en la familia, dijo Hernán, dándole una palmada en la espalda a Ricardo. Todavía no está a mi nombre, respondió Ricardo, la voz bajando a un tono conspirador. La vieja es terca, pero es solo cuestión de tiempo. La naturaleza sigue su curso, si me entiendes. La frialdad con la que habló de mi muerte me heló la sangre. Ya no era una persona para él. Era una fecha de caducidad, un impedimento biológico que lo separaba de sus sueños de riqueza. Comenzó a hablar del rancho como si ya fuera suyo. Cuando los vecinos pasaban, lo saludaba como si fuera el nuevo patrón. «Vamos a tener que arreglar esa cerca», me decía, señalando el lindero con la propiedad de don Anselmo. «Cuando yo me haga cargo, voy a modernizar todo por aquí». La palabra que más usaba era potencial. «Doña Rosa, esta tierra tiene un potencial increíble. Usted la usa para plantar maíz y criar unas pocas cabras. Es un desperdicio. Podríamos tener un huerto de aguacates para exportación. O, como ya le dije, un hotel. Dinero, doña Rosa. Dinero de verdad. Tengo suficiente para vivir, Ricardo. No necesito más dinero», respondía yo, manteniendo la calma. «Pero sus nietos sí lo necesitan», replicaba, siempre usando a los niños como escudo. «¿Usted no quiere lo mejor para Mateo y Sofía? Una buena universidad, una vida cómoda. ¿O prefiere que se queden atrapados en esta vida simple?» El desprecio en su voz al decir la palabra simple era palpable. Mi vida, la vida de mis antepasados, era para él algo a superar, a borrar y reemplazar por algo mejor, algo que brillara. La presión sobre Lupita también aumentó. La usaba como su mensajera. «Amor, habla con tu madre. Ella te escucha. Convéncela de empezar la transición. Pasar los papeles a nuestro nombre. Es mejor hacerlo en vida. Evita mucha burocracia después. Dile que es por el bien de todos». Lupita venía a hablar conmigo, la voz llena de vacilación. «Mamá, Ricardo cree que quizás sería una buena idea, ya sabe, organizar los papeles, solo para dejar todo en orden. Los papeles están organizados, mi hija. No te preocupes», respondía yo enigmática. Su codicia ya no se disfrazaba. Estaba desnuda, cruda, en cada palabra, en cada gesto. Ya no le importaba ocultarme sus planes.
En su arrogancia, creía que yo era impotente, que al final, mi única opción sería ceder a su voluntad, moderna y racional. Estaba tan ciego por la avaricia que no percibía el cambio en mí, no veía la determinación en mis ojos, no sentía la fuerza en mi voz, solo veía lo que quería ver, una vieja terca cuyo tiempo se estaba agotando. Y esa ceguera era mi mayor aliada. Cada vez que revelaba más de su naturaleza, más fuerte me sentía en mi decisión. Él mismo estaba cavando el hoyo en el que iba a caer. Y yo, pacientemente, solo observaba, esperando el momento adecuado para entregarle la pala. Sabía que, antes del enfrentamiento final con Ricardo, debía intentar, una última vez, abrirle los ojos a mi hija, no para revelar mi plan, sino para que ella comenzara a ver por sí misma la jaula dorada en la que vivía. Elegí un día de semana para ir a la ciudad. Dije que iba a llevar unos bordados para vender en una tienda de artesanías. Le pedí que nos encontráramos para tomar un café, solo nosotras dos, sin su marido y sin los niños, que estaban en la escuela. Ella aceptó, sorprendida. Hacía mucho tiempo que no teníamos un momento así. Nos encontramos en un pequeño café en el Zócalo, la plaza principal de Oaxaca. El lugar era ruidoso, lleno de vida, un contraste con la tensión que yo sentía. Pedí un chocolate caliente, como me gustaba, y ella un capuchino, como las mujeres de la ciudad. Comenzamos hablando de cosas triviales, los niños, la escuela, la salud, pero podía ver la aprensión en sus ojos. Sabía que había una razón para ese encuentro. Mi hija, comencé, revolviendo mi chocolate. Necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta conmigo. ¿Eres feliz? La pregunta la tomó por sorpresa. Parpadeó, desvió la mirada hacia la concurrida plaza. Claro que soy feliz, mamá. Lo tengo todo. Un marido trabajador, 2 hijos hermosos, una buena casa. No te pregunté qué tienes, Guadalupe. Te pregunté si eres feliz. Se quedó en silencio. Sus dedos jugaban con la servilleta de papel, deshaciéndola en pequeños pedazos. Ricardo es un buen hombre, empezó, la voz débil, como si intentara convencerse a sí misma. Solo tiene un carácter difícil. Te critica todo el tiempo, dije suavemente. Te menosprecia, te controla. Eso no es un carácter difícil, mi hija. Eso es falta de respeto. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Usted no entiende. La vida en la ciudad es diferente. Es competitiva. Él vive bajo mucha presión para darnos lo mejor. ¿Y qué te da a cambio? ¿Te da paz? ¿Te da alegría? ¿Te escucha? ¿O simplemente exige, reclama y te hace sentir que nunca eres lo suficientemente buena? Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Intentó secárselas discretamente. No siempre es así. Tiene momentos buenos. Momentos, Lupita. La vida no puede estar hecha de momentos de paz en medio de una guerra constante. Yo te crié para ser una mujer fuerte, para tener una voz. ¿Dónde está tu voz? ¿Cuándo fue la última vez que no estuviste de acuerdo con él? ¿Que te defendiste a ti misma o a mí? La mención de lo que había sucedido en la cocina quedó flotando entre nosotras. La culpa volvió a su rostro. Mamá, por favor, solo quiero que te mires en el espejo, mi hija, y que veas a la mujer maravillosa que eres, inteligente, bondadosa, capaz. No eres su sombra. No necesitas su permiso para existir, para tener una opinión, para ser quien eres. Tomé su mano sobre la mesa. Su mano estaba fría. Te amo. Y es porque te amo que te digo esto. La felicidad no es tener cosas, es tener paz. Y no veo paz en tus ojos desde hace mucho tiempo. No dijo nada. Solo lloró. Un llanto silencioso y sufrido de quien sabe que está escuchando la verdad, pero no tiene la fuerza para enfrentarla. Pagué la cuenta y nos levantamos. En la acera, la abracé. Un abrazo largo y apretado. Piensa en lo que te dije, susurré en su oído. Piensa en qué tipo de ejemplo quieres dar a tu hija, a Sofía. Sabía que no había cambiado su opinión ese día. Las cadenas que la ataban a Ricardo eran fuertes, hechas de años de manipulación, dependencia emocional y miedo. Pero esperaba haber plantado una semilla de duda, una semilla de autocuestionamiento. Mientras me alejaba, la vi de pie en la acera, mirando a la nada, perdida en sus pensamientos. La conversación me había agotado emocionalmente, pero era necesaria. Cuando la tormenta finalmente llegara, quería que ella tuviera, en algún lugar en el fondo de su alma, el recuerdo de esa conversación, el recuerdo de que su madre la vio, la entendió y, sobre todo, la amó lo suficiente para decirle la verdad más dolorosa. El segundo viaje al despacho de la licenciada Cruz fue para finalizar los detalles.
Me sentía más segura ahora, caminando por las calles de la ciudad. El camino ya era familiar. La puerta del despacho ya no parecía tan intimidante. Estaba en una misión, y cada paso lo daba con un propósito renovado. Elena Cruz me recibió con una cálida sonrisa. «Doña Rosa, qué bueno verla. Tengo buenas noticias. El borrador de su testamento está listo, y la documentación para el fideicomiso de sus nietos está preparada». Me entregó una serie de papeles. Eran muchas páginas, llenas de un lenguaje que parecía de otro mundo, pero con paciencia me guió a través de cada párrafo, traduciendo el lenguaje de abogados a mi español simple. «Esta cláusula aquí», señaló, «es la del usufructo vitalicio para su hija, Guadalupe. Garantiza que pueda vivir y beneficiarse del rancho durante toda su vida, sin que nadie pueda echarla de allí». Mi corazón se calmó al oír aquello. «Y esta otra», continuó, pasando la página, «es la cláusula de inalienabilidad e inembargabilidad. Significa que el rancho no puede ser vendido, donado o usado como garantía para deudas. Esto protege la propiedad de acreedores o de cualquier intento de venta forzada». Era una armadura, una fortaleza de papel y tinta protegiendo mi tierra. «Y aquí está la parte más importante para su objetivo», dijo Elena, con un brillo en los ojos. «El nombramiento de sus nietos, Mateo y Sofía Villanueva Delgado, como los únicos y universales herederos de la nuda propiedad del rancho El Milagro, que se consolidará en propiedad plena tras el fallecimiento de la usufructuaria, su hija». Y, para no dejar dudas, añadimos un párrafo que explícitamente excluye a cualquier cónyuge, presente o futuro, de tener cualquier derecho sobre la propiedad. Era perfecto, quirúrgico. No había lugar a interpretación. Ricardo estaba, legalmente y para siempre, fuera del futuro de mi rancho. El momento más significativo, sin embargo, vino después. Elena me mostró el documento del testamento, ya listo para ser llevado al notario. Había una línea en blanco al final, esperándome. «Doña Rosa, cuando estemos en la notaría, será aquí donde usted firmará». Miré mi nombre, escrito de forma tan limpia y oficial, Rosa María Delgado de Villanueva, y sentí el peso de todos los hombres de mi familia que vinieron antes que yo. Mi padre, mi abuelo, mi suegro, mi marido, hombres que firmaron documentos, que compraron y vendieron tierras, que tomaron decisiones. La pluma siempre estuvo en su mano, ahora estaba en la mía. Recordé a las mujeres, mi madre, mis abuelas, mujeres de manos fuertes, de sabiduría inmensa, pero cuyos nombres raramente aparecían en algún papel que no fuera un acta de matrimonio o de defunción. Eran las guardianas silenciosas, los cimientos invisibles sobre los que se construía el mundo de los hombres. Al prepararme para firmar ese documento, no estaba actuando solo por mí, sentía como si estuviera actuando por todas ellas. Estaba tomando la pluma y escribiendo un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia. Un capítulo donde una mujer, una abuela, una inútil, detentaba el poder de decidir el destino de la tierra que ellas tanto amaron y cultivaron. La tinta de la pluma sería mi acero, mi firma, mi grito de independencia. «Estoy lista», le dije a Elena, la voz clara y sin vacilación. Ella sonrió, una sonrisa de orgullo y complicidad. Sabía que lo estaría. Aquel día marcó la transformación final. Entré en su despacho como una clienta asustada. Salí como una estratega que acababa de armar la pieza final de su plan. La guerra silenciosa estaba a punto de terminar. Solo faltaba la batalla final, y yo estaba lista para ella. Las semanas que siguieron a la firma de los documentos fueron las más extrañas de todas. Tenía en mi poder un arma cargada y lista para disparar, pero necesitaba esperar el momento adecuado. Vivir con este secreto era como llevar una brasa en la mano. Quemaba por dentro, pero no podía dejarla caer. Comencé a observar a mi familia con la distancia de un dramaturgo viendo su propia obra. Veía las interacciones, oía los diálogos, y todo parecía tener un nuevo significado. Ricardo estaba cada vez más impaciente. Su falsa amabilidad había desaparecido por completo, reemplazada por una irritabilidad constante. La presión financiera que había mencionado el día del insulto parecía estar aumentando. Lo oía en largas y tensas conversaciones por teléfono. Caminaba de un lado a otro en mi patio, gesticulando, la voz baja y furiosa. Empezó a presionarme de forma más directa. «Doña Rosa, necesitamos tener una conversación seria sobre el futuro», decía, con una falsa solemnidad. «Usted no se está haciendo más joven. Necesitamos transferir el rancho al nombre de Lupita. Es lo más sensato. Todo a su tiempo, Ricardo».
No hay prisa, respondía yo, con una calma que lo enloquecía. Claro que hay prisa, explotaba. Las leyes pueden cambiar, los impuestos pueden aumentar. Tenemos que actuar ahora. Sabía que la prisa no era por las leyes o los impuestos, era por sus acreedores. Necesitaba un activo, una garantía. Necesitaba mi rancho para salvarse de algún agujero financiero en el que se había metido. Mi tierra no era un sueño de hotelería, era su salvavidas. Y eso hacía su codicia aún más despreciable. Lupita se consumía bajo la presión. Estaba más delgada, con ojeras profundas. Estaba atrapada entre la lealtad a su madre y el miedo a su marido. La veía mirándome con una mirada suplicante, una petición silenciosa para que cediera, para que restaurara la paz, aunque fuera una paz falsa. Mi corazón dolía por ella, pero sabía que ceder ahora sería condenarla a una vida entera de sumisión. A veces, el mayor acto de amor es ser firme. Continué mi rutina, mi silencio vigilante. Bordaba en la galería, y mientras mis dedos tejían patrones coloridos, mi mente tejía la estrategia final. No podía simplemente enviarle los papeles. No, la revelación tenía que ser personal, tenía que ser cara a cara. Me humilló en mi casa, delante de mí. La justicia, por lo tanto, tendría que ser servida en el mismo lugar. Necesitaba una ocasión, un momento en que la familia estuviera reunida, un momento en que él se sintiera en la cima de su poder y arrogancia, un momento que nunca pudiera borrar de su memoria. La oportunidad perfecta surgió con el anuncio del cumpleaños de Mateo, mi nieto. Cumpliría 10 años. Decidieron celebrarlo con una gran fiesta en el rancho. «Será genial, mamá», dijo Lupita, intentando inyectar algo de alegría en su voz. «A los niños les encanta el espacio de aquí». Y Ricardo estuvo de acuerdo en que es el mejor lugar. Claro que estuvo de acuerdo. Sería la oportunidad perfecta para él de exhibirse ante amigos y familiares como el futuro señor del rancho El Milagro. Vería la fiesta no como una celebración de su nieto, sino como su propia fiesta de toma de posesión anticipada. Sonreí y acepté todo. Será una alegría tener a todos aquí, mi hija. La fecha se fijó. Un domingo, a finales de noviembre. El escenario estaba montado, los actores estaban en sus puestos. Y yo, la directora silenciosa, tenía el guión final guardado bajo 7 llaves. La cuenta atrás había comenzado. El domingo del cumpleaños de Mateo amaneció claro y soleado. Uno de esos días perfectos de otoño en Oaxaca, cuando el aire es fresco y el cielo tiene un azul tan intenso que duele los ojos. El rancho estaba de fiesta. Se ataron globos de colores en los árboles y se montó una larga mesa en el patio, cubierta con un mantel bordado por mí. El olor a carnitas y barbacoa se mezclaba con el perfume de las flores de mi jardín. Lupita, con un esfuerzo visible, intentaba parecer feliz y relajada, corriendo de un lado para otro, organizando los detalles. Los niños, Mateo y Sofía, estaban en el paraíso, corriendo con sus primos y amigos por el césped, sus risas resonando por el aire. Por un momento, mirando esa escena, casi me permití olvidar el propósito sombrío que se escondía bajo la celebración. Ricardo estaba en su elemento. Actuaba como el anfitrión, recibiendo a los invitados con palmadas en la espalda y apretones de manos firmes. Llevaba una camisa de lino cara y gafas de sol de diseño, pareciendo un turista de lujo en su propia casa. Lo oía conversar con los invitados, su voz llena de una confianza arrogante. «Sí, este lugar es increíble. Tiene un potencial enorme», le decía a un cuñado. «Tenemos grandes planes para aquí. Grandes planes». Gesticulaba ampliamente, como un rey mostrando su dominio. Yo me mantuve tras bambalinas, en la cocina, cuidando la comida, sirviendo las bebidas. Era la abuela, la figura de fondo, exactamente como a él le gustaba verme. Sonreía a los invitados, aceptaba los cumplidos por mi comida y observaba. Cada gesto suyo, cada palabra, era un ladrillo más en el muro de mi resolución. La fiesta alcanzó su apogeo. Cantamos Las Mañanitas para Mateo. Sopló las 10 velas de su pastel, los ojos brillantes de felicidad. En ese momento, viendo la alegría pura en el rostro de mi nieto, supe, sin sombra de duda, que estaba haciendo lo correcto. Estaba protegiendo esa sonrisa. Después del pastel, los invitados comenzaron a dispersarse lentamente. Los niños, cansados de tanto jugar, se calmaron. El sol comenzó a bajar en el horizonte, lanzando una luz dorada sobre el rancho. Era el momento, la calma después del ajetreo de la fiesta. La mayoría de los invitados ya se había ido. Quedaban solo algunos familiares cercanos.
Los padres de Ricardo, un hermano suyo con su esposa, y nosotros. Estábamos sentados alrededor de la mesa, conversando perezosamente. Fue entonces cuando Ricardo, quizás sintiéndose empoderado por la bebida y la actuación de todo el día, decidió que era la hora. Se levantó, se aclaró la garganta, como si fuera a dar un discurso importante. Bueno, familia, comenzó, con una amplia sonrisa. Ya que estamos todos aquí, en un día tan feliz, creo que es una buena oportunidad para hablar de un asunto importante. Todos se volvieron hacia él. Lupita me lanzó una mirada nerviosa. Sentí mi corazón empezar a latir más fuerte. Era ahora. Como todos saben, mi querida suegra, doña Rosa, ha cuidado de este rancho sola durante mucho tiempo y ha hecho un trabajo maravilloso, dijo, con una magnanimidad falsa que me revolvió el estómago. Pero es hora de que descanse. Dejar el trabajo pesado para nosotros, los más jóvenes. Caminó hasta donde yo estaba sentada y puso su mano en mi hombro, un gesto que pretendía ser afectuoso, pero que para mí se sintió como el peso de una cadena. Así que quería anunciar, y también formalizar, que hemos decidido que es hora de pasar el rancho a nuestro nombre, mío y de Lupita, para poder empezar a invertir, a modernizar, a asegurar el futuro de nuestros hijos. Es el paso natural, lo correcto. ¿No es así, doña Rosa? Me miró, la sonrisa presuntuosa en su rostro, esperando mi confirmación, mi bendición pública. Me había puesto contra la pared, delante de toda la familia. Esperaba que yo, la viejita de campo, me avergonzara y aceptara. El silencio cayó sobre la mesa. Todos los ojos estaban en mí. Sentí la mirada de Lupita, implorante. Sentí la mirada de sus padres, aprobatoria. Respiré hondo. Miré directamente a los ojos de Ricardo, su sonrisa presuntuosa aún flotando. Y con la voz más tranquila y clara que he tenido en toda mi vida dije: «No, Ricardo, eso no es lo que va a pasar». Mi respuesta cayó sobre la mesa como una piedra en un lago en calma. La sonrisa de Ricardo vaciló, luego se transformó en una expresión de incredulidad. Se rió, una risa forzada. «Ah, doña Rosa, siempre con su sentido del humor. Hablo en serio». «Yo también, Ricardo. Hablo muy en serio», respondí. Mi voz no flaqueó. La atmósfera en la mesa cambió instantáneamente. La pereza posfiesta dio paso a una tensión eléctrica. El padre de Ricardo, un hombre tan arrogante como su hijo, frunció el ceño. «¿Qué significa eso, Rosa?» «Claro que es lo correcto». Lo ignoré. Mis ojos estaban fijos en Ricardo. «Hablas de descansar, de trabajo pesado, hablas de modernizar, pero ambos sabemos de lo que realmente estás hablando. Estás hablando de tu deseo de tomar posesión de lo que no es tuyo. ¿Cómo te atreves?», siseó, la máscara de buen yerno haciéndose pedazos. «Esta tierra es la herencia de mi esposa. Es nuestro por derecho. La herencia de mi hija es el amor y la educación que le di», dije, levantándome lentamente de mi silla. Mi cuerpo parecía ligero, energizado por la adrenalina. Esta tierra es mía, y yo decido su destino». Lupita comenzó a llorar en voz baja. «Mamá, por favor, no peleemos. No estamos peleando, mi hija. Estamos aclarando las cosas, de una vez por todas». Me di la vuelta y entré en la casa. Todos me siguieron con la mirada, en un silencio atónito. Fui a mi habitación, abrí el arcón de madera y tomé el sobre marrón que guardaba mi tesoro. Volví al patio, caminando con una dignidad que no sabía que poseía. Puse el sobre en la mesa, justo en el centro, con un golpe suave. Ricardo miró el sobre con desdén. «¿Qué es eso? ¿La escritura antigua? No me vengas con sentimentalismos». «No es sentimentalismo, Ricardo. Es la ley», dije. Abrí el sobre y saqué los documentos. La copia de mi Nuevo Testamento, autenticada, sellada. El documento del fideicomiso. Los puse sobre la mesa, frente a él. «Me preguntaste qué va a pasar con este rancho», dije, mi voz resonando en el silencio del atardecer. «Lee. Aquí está tu respuesta». Dudó por un momento. Luego tomó los papeles de un tirón. Sus ojos comenzaron a recorrer las páginas. Observé su rostro. Vi la confusión inicial, seguida por el ceño fruncido de quien no entiende lo que lee. Vi sus ojos abrirse de par en par cuando llegó a las cláusulas principales. Vi el color desaparecer de su rostro, dejándolo pálido como la cera bajo el bronceado. Leyó y releyó, como si no pudiera creer las palabras impresas allí. Su mano, que sostenía los papeles, comenzó a temblar. ¿Qué es esto?», tartamudeó, la voz irreconocible. «¿Usufructo? ¿Fideicomiso? ¿Mateo y Sofía? ¿Qué significa esto?».
Significa, mi yerno, dije saboreando cada palabra, que nunca, en toda tu vida, serás dueño de un solo grano de arena de esta tierra. Significa que el rancho El Milagro pertenecerá a mis nietos, y solo a ellos. Significa que mi hija podrá vivir aquí para siempre, si quiere, pero nunca podrá darte lo que tanto codicias. Significa que tus grandes planes se han acabado. Me incliné sobre la mesa, para que pudiera verme bien a los ojos, y significa que la mujer inútil y peso muerto, que tanto desprecias, acaba de asegurar que la codicia de un hombre como tú jamás destruirá el legado de esta familia. El clímax no fue un grito, fue el silencio aturdido de un hombre que acababa de ver su mundo de ambiciones derrumbarse ante sus ojos, a través de un simple conjunto de papeles, firmado por la mano de la mujer que consideraba insignificante. El rostro de Ricardo pasó por una metamorfosis grotesca. La palidez dio paso a una mancha roja de furia que subió por su cuello. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora ardían con un odio impotente. Arrugó los papeles en su mano, como si pudiera, con la fuerza de sus dedos, anular la verdad que contenían. Esto es un absurdo. Es ilegal, gritó, finalmente encontrando la voz. No puedes hacer esto. Vieja loca y senil, te han manipulado. Al contrario, Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, nadie me ha manipulado. Respondí con una calma que lo enfureció aún más. Todo se hizo dentro de la ley, con la ayuda de una excelente abogada. Puedes contratar al mejor abogado de la ciudad. Te dirá lo mismo. Se acabó. Su padre se levantó, golpeando la mesa. Esto es un ultraje, Rosa. No puedes desheredar a tu propia hija. No desheredo a mi hija, corregí, volviéndome hacia él. La protegí, y protegí a mis nietos. El único desheredado aquí es tu hijo, y no de algo que fuera suyo, sino de algo que codiciaba. Lupita estaba en estado de shock. Las lágrimas corrían por su rostro, pero miraba de mí a su marido, y de vuelta a mí, como si nos estuviera viendo a los dos por primera vez. Miró los papeles arrugados en la mano de él, y una comprensión lenta y dolorosa comenzó a surgir en sus ojos. Ricardo, en un acceso de rabia, arrojó los papeles al suelo. Te vas a arrepentir de esto, vieja bruja. No sabes con quién te metes. Sé exactamente con quién me meto, Ricardo, dije, y di un paso hacia él. El hombre que me había intimidado durante años, de repente, parecía más pequeño. Me meto con un hombre que llama inútil a la mujer que lo acogió en su casa. Me meto con un hombre que le falta el respeto a la madre de sus hijos. Me meto con un hombre que ve a la familia no como amor, sino como una oportunidad de negocio. Y te estoy diciendo, delante de todos, que en mi casa, en mi tierra, no tienes ningún poder. Se quedó sin palabras. Su rabia era tan grande que lo sofocaba. Abría y cerraba la boca, como un pez fuera del agua. Su familia, sus padres y su hermano, estaban igualmente conmocionados, sin saber cómo reaccionar. Esperaban una discusión, una negociación. No esperaban una ejecución legal, tan bien planeada y definitiva. Fue Lupita quien rompió el impasse. Se levantó, el cuerpo temblando, y fue hasta donde los papeles estaban caídos. Se agachó y los recogió. Con manos temblorosas, los desarrugó y comenzó a leer. Ricardo intentó arrancárselos de la mano. Lupita, no leas esa porquería. Está intentando separarnos. Pero por primera vez, Lupita lo apartó. «Déjame», gritó, una fuerza en su voz que no le oía desde hacía años. «Quiero entender». Leyó, y mientras leía, su rostro se transformaba. La confusión dio paso al dolor, y el dolor, finalmente, a la claridad. Levantó los ojos, no hacia mí, sino hacia su marido. «Usufructo vitalicio», susurró. Ella se aseguró de que yo siempre tenga un lugar donde vivir, que los niños son los dueños. Ella me estaba protegiendo, de ti. La acusación final, dicha por su boca, fue el golpe de gracia. Fue más poderoso que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho o hecho. Ricardo miró a su esposa, la única aliada que pensó que tendría, y vio en sus ojos la traición que él mismo había plantado. La caída del pavo real fue completa. No gritó más, no amenazó. Simplemente miró a su alrededor, a los rostros conmocionados, a la esposa que lo juzgaba, y a mí, la vieja inútil que lo había derrotado. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, marchó hacia su coche brillante, entró y se fue chirriando neumáticos.
dejando atrás una nube de polvo y los escombros de una familia. La partida abrupta de Ricardo dejó un vacío en el patio. El sonido del motor del coche desapareció a lo lejos, y lo que quedó fue un silencio pesado, cargado de todo lo que se había dicho y revelado. Los padres de Ricardo y su hermano se miraron, desconcertados. Su arrogancia se deshizo, reemplazada por una vergüenza incómoda. La madre de Ricardo, una mujer que siempre me trató con frialdad, fue la primera en hablar, la voz un murmullo. Nosotros no sabíamos que las cosas estaban así. Ahora lo saben, respondí, sin animosidad, solo constatando un hecho. No tardaron en irse. Las despedidas fueron cortas, torpes. Evitaron mirarme a los ojos y a los de Lupita. La fiesta de cumpleaños de 10 años de mi nieto había terminado de una forma que nadie jamás olvidaría. Cuando el último coche se fue, solo quedamos nosotras tres en el patio que oscurecía. Yo, Lupita y el silencio. Los niños, afortunadamente, habían sido llevados adentro por una prima durante la confusión y ya dormían, ajenos al terremoto que había sacudido sus vidas. Lupita todavía sostenía los papeles. Estaba de pie, inmóvil, mirando el camino de tierra por donde su marido había desaparecido. No dije nada. Esperé. Sabía que las siguientes palabras tendrían que venir de ella. Finalmente, se volvió hacia mí. Sus ojos estaban rojos, pero ya no había lágrimas. Había una nueva expresión allí, una que no veía desde hacía mucho tiempo, la de su propia fuerza, resurgiendo de las cenizas. «¿Por qué no me lo dijiste, mamá?», preguntó, la voz ronca. «¿Me habrías detenido?». Respondí con otra pregunta. Pensó por un momento, y la honestidad la hizo bajar la mirada. Sí, lo habría hecho. Habría intentado convencerte de no hacerlo, de mantener la paz. Exacto. Y a veces, mi hija, la paz es solo un nombre bonito para la rendición. Yo no podía rendirme más, y no podía dejar que tú siguieras rindiéndote. Caminó hacia mí, y se sentó en la silla a mi lado. Te llamó inútil. Lo oí, y no hice nada. Me quedé allí, llorando por la cebolla, cuando debería haberte defendido. La culpa en su voz era palpable. Tenías miedo, dije, poniendo mi mano sobre la suya. El miedo nos paraliza. Lo sé. Viví con él durante muchos años. Pero tú ya no tienes miedo, afirmó, mirándome con una admiración que me calentó el alma. No, el miedo se fue el día en que se acabó el respeto. Cuando una persona pierde el respeto por ti, ya no hay nada que temer, porque ya te ha quitado lo más valioso. Lo que queda es luchar para recuperarlo. Nos quedamos allí, en silencio durante un largo rato, madre e hija, mientras la noche caía sobre el rancho El Milagro. El silencio ya no era pesado ni tenso, era un silencio de curación, de entendimiento. El sonido de los grillos comenzó a llenar el aire. «¿Qué hago ahora, mamá?», susurró, la pregunta cargada con el peso de un futuro incierto. «¿Ahora?», dije, apretando su mano. «Ahora respiras. Mañana empezamos a recoger los pedazos. Pero por primera vez vamos a construir algo que sea verdaderamente nuestro. Algo fuerte. Algo que nadie nunca más pueda intentar romper». Esa noche, por primera vez en muchos años, mi hija durmió en su antigua habitación, en el rancho, y por primera vez en muchos años vi un atisbo de paz en su rostro dormido. La tormenta había pasado. La reconstrucción iba a comenzar. Los días que siguieron fueron como la calma después de una gran lluvia. La tierra está empapada, hay ramas rotas por todas partes, pero el aire está limpio y se puede oler la vida nueva. Ricardo no volvió. Llamó al celular de Lupita, varias veces. Al principio eran gritos y amenazas. Después, súplicas y promesas de cambio. Lupita, con una fuerza que me sorprendía cada día, escuchaba y, finalmente, colgaba. Aprendió a distinguir el arrepentimiento genuino de la manipulación de un hombre desesperado. «No está triste por haberme perdido», me dijo un día, después de una llamada particularmente difícil. «Está furioso por haber perdido el rancho». La claridad con la que ahora veía a su marido era la prueba de que las escamas habían caído de sus ojos. Con mi ayuda y la de la licenciada Cruz, Lupita inició los trámites de la separación. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Ella y los niños se mudaron al rancho. El lugar, que durante tanto tiempo me pareció grande y vacío, se llenó de nuevo de vida. La risa de Mateo y Sofía resonaba por las habitaciones, ahuyentando los fantasmas del pasado. Ver a mi hija resurgir fue uno de los mayores regalos de mi vida. Ella, que se había convertido en una sombra ansiosa en la ciudad, floreció de nuevo en la tierra de su infancia. Comenzó a ayudarme en el huerto, a aprender los secretos de mi queso.
Descubrió una pasión por la tierra que no sabía que tenía. Nunca me había sentido tan útil, me dijo un día, con las manos sucias de tierra, una sonrisa genuina en el rostro. La ironía de la palabra que lo había empezado todo no pasó desapercibida para ninguna de las dos. La comunidad de la aldea, que siempre susurra, se enteró de la historia. Al principio, hubo miradas de curiosidad y lástima, pero con el tiempo, se transformaron en miradas de respeto. Las otras mujeres, especialmente las de mi edad, me miraban de una manera diferente. En sus ojos veía un reconocimiento, una admiración silenciosa. Don Anselmo, nuestro vecino, un día me detuvo en el camino. Doña Rosa, dijo, quitándose el sombrero. Oí que puso a ese hombre de la ciudad en su lugar. Hizo bien. Esta tierra merece respeto. Me convertí, sin querer, en un símbolo. La vieja viuda que nadie esperaba que reaccionara. La mujer que aguantó en silencio durante tanto tiempo y que, al final, encontró una fuerza que nadie imaginaba. Claro, no todo fue fácil. Hubo días de tristeza para Lupita, días de duda. El fin de un matrimonio, incluso uno malo, es un luto, y los niños extrañaban a su padre, por más ausente que fuera. Pero nos apoyamos mutuamente. Les contaba historias, cocinaba sus comidas favoritas, y Lupita los abrazaba con la fuerza de una leona protegiendo a sus cachorros. Poco a poco, una nueva rutina se estableció en el Milagro. Una rutina de 3 generaciones de mujeres y un niño maravilloso, cuidándose unas a otras, cuidando de la tierra. Le enseñé a Sofía las primeras puntadas del bordado. Le enseñé a Mateo a reconocer el canto de los pájaros. Y en el proceso, ellos me enseñaron a reír de nuevo, con el corazón ligero. El coraje que planté aquel día, en la notaría, estaba dando frutos, y la cosecha era más dulce y abundante de lo que jamás podría haber soñado. Era la cosecha de la paz, de la dignidad, y de una familia reconstruida sobre la base sólida del amor y el respeto mutuo. Han pasado 2 años. La vida en el rancho El Milagro ha encontrado un nuevo ritmo, una nueva melodía. Es una melodía más suave, más alegre, tejida con las voces de 3 generaciones. Lupita se ha transformado. Ya no es la mujer asustada y vacilante que vivía en la ciudad. Ha asumido la gestión del rancho a mi lado, no por obligación, sino con una pasión que me llena de orgullo. Tuvo la idea de empezar a vender nuestros productos, quesos, mermeladas, verduras orgánicas, en una canasta semanal para familias de la ciudad. El negocio, que comenzó pequeño, ha crecido. Lo bautizó Delicias del Milagro. Es su proyecto, su logro. Ha encontrado su voz, no solo para defenderse, sino para crear, para prosperar. Mateo, ahora un preadolescente, se ha convertido en el hombre de la casa, en el mejor sentido de la palabra. Es mi compañero en las caminatas matutinas, aprendiendo los secretos de la tierra con una curiosidad insaciable. Sofía, con sus dedos ágiles, se ha convertido en mi aprendiz en el bordado. Sus diseños están llenos de vida e imaginación, un reflejo de su personalidad libre y feliz. En cuanto a Ricardo, las noticias que llegan son esporádicas y tristes. Sus negocios, construidos sobre una base de arena, se derrumbaron. Sin el activo del rancho para garantizar sus préstamos, lo perdió todo. Supe que se mudó a otra ciudad, para empezar de nuevo. Visita a los niños 2 veces al año. Las visitas son protocolarias, incómodas. Ahora es un extraño para ellos, un fantasma de un pasado que parece cada vez más lejano. No siento alegría por su desgracia. Siento solo la confirmación melancólica de que un hombre que construye su vida sobre la codicia y el desprecio, al final, no tiene nada. La relación entre Lupita y yo ha alcanzado una profundidad que nunca antes tuvimos. Ya no éramos solo madre e hija, éramos socias, confidentes, amigas. Hablábamos de todo, desde el precio del maíz hasta los miedos y sueños que guardábamos en el corazón. Una tarde, estábamos sentadas en la galería, yo con mi bordado, y ella con su cuaderno de notas del negocio. El sol doraba los campos, y la paz era casi palpable. «Sabe, mamá», dijo, sin apartar la vista del paisaje, «durante mucho tiempo estuve enfadada con usted por haber hecho lo que hizo. Sentí como si hubiera destruido mi familia. Dejé de bordar, y la miré. Lo sé, mi hija, pero estaba equivocada», continuó, volviéndose hacia mí, con los ojos límpidos. «Usted no destruyó mi familia, la salvó, me salvó a mí. A veces, para construir algo nuevo, hay que demoler lo que está podrido. Y usted tuvo el coraje de tomar el martillo». Sus palabras fueron la validación final.
la cura para cualquier pequeña cicatriz que aún quedara en mi corazón. Tomamos el martillo juntas, corregí. Ella sonrió. Sí, lo hicimos. En ese momento, miré el bordado en mi regazo. Estaba empezando un nuevo huipil. Los hilos eran vibrantes, los colores llenos de alegría. El diseño era de 3 figuras femeninas, de la mano, bajo la sombra de un gran árbol, con raíces profundas que se enterraban en la tierra. Eran abuela, madre e hija. Era nuestra historia, un nuevo bordado, hecho no con los hilos de la sumisión y el sacrificio, sino con los hilos de acero del coraje, la resiliencia y el amor. Era la herencia más hermosa que podía dejar. Hoy, tengo 76 años. Mis pasos son más lentos, mis manos más arrugadas, pero mi espíritu nunca ha sido tan joven. Todas las mañanas, todavía me despierto antes que el sol, pero ahora no es por obligación, es por placer. Me gusta ver el rancho despertar, sentir la promesa de un nuevo día en la brisa de la mañana. Veo a mi nieta, Sofía, sentada en la misma galería donde pasé tantas noches en vela, intentando enseñar sus primeras puntadas de bordado a una amiga de la escuela. Explica con una paciencia y una confianza que me llenan los ojos de lágrimas. No solo está transmitiendo una técnica, está tejiendo la continuidad de nuestra historia. Veo a mi nieto, Mateo, discutiendo con su madre sobre nuevas técnicas de irrigación que aprendió en Internet. Respeta la tradición, pero no tiene miedo de innovar. Es el equilibrio perfecto entre las raíces y el viento. Y veo a mi hija, Guadalupe, una mujer de negocios, una madre dedicada, la dueña de su propio destino. Ríe con frecuencia, una risa libre y contagiosa que hacía mucho tiempo que no oía. Ha encontrado la felicidad, no en tener cosas, sino en ser ella misma. A veces pienso en aquel día, en la cocina, en la palabra inútil, y me doy cuenta de que esa palabra, dicha con tanto desprecio, fue, en realidad, un regalo. Fue la chispa que encendió la hoguera. Fue el empujón que me sacó del borde del precipicio de la resignación y me hizo volar. La historia de mi pequeña revolución silenciosa se ha extendido más allá de nuestra aldea. A veces, recibo la visita de otras mujeres. Vienen con el pretexto de comprar queso o encargar un bordado, pero veo en sus ojos que vienen en busca de otra cosa. Se sientan conmigo en la galería y poco a poco, sus propias historias de silencio y dolor salen a la luz. Las escucho, solo escucho. Y al final, les cuento mi historia, no para presumir, sino para mostrarles que dentro de cada una de nosotras, sin importar la edad, existe una fuerza que ni siquiera nosotras mismas conocemos, hasta el día en que nos vemos obligadas a usarla. Mi mayor herencia no serán las hectáreas de tierra del milagro, ni las recetas de mi mole. Será la lección que yo, tardíamente, aprendí y pude transmitir. La dignidad no es algo que nos dan, es algo que nosotras mismas reclamamos, y nunca, jamás, es demasiado tarde para levantar la cabeza y decir, esta soy yo, esta es mi casa, y aquí mi voz importa. La vida, como un buen bordado, está hecha de muchos hilos, de muchos colores. Están los hilos oscuros del dolor y la humillación, pero también están los hilos vibrantes de la alegría, el amor y el coraje. Y al final, lo que importa es el diseño que logramos crear con todos ellos. Miro mi bordado, mi vida, y por primera vez lo encuentro verdaderamente hermoso. La historia de Rosa puede haber llegado a su fin, pero las lecciones que nos deja son eternas. Si el viaje de esta valiente abuela tocó tu corazón y te hizo creer en la fuerza que reside en cada uno de nosotros, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte otras narrativas como esta, que nos recuerdan el poder de la dignidad y la resiliencia humana. Deja tu like si crees que nunca es tarde para luchar por el respeto y, lo más importante, usa los comentarios de abajo para compartir tus reflexiones. ¿Qué parte de la historia de Rosa te marcó más? ¿Alguna vez has presenciado un acto de valentía silenciosa como el suyo? Tu voz también importa, y estamos ansiosos por escucharla. Gracias por acompañarnos hasta aquí.